Volvamos a hablar de Cuba, porque Cuba es un tema que no se agota nunca, que siempre nos propone grandes discusiones, que al mismo tiempo siempre nos propone la denuncia y al instante la esperanza. La situación en la isla es ya conocida. El bloqueo de 60 años que asfixió económicamente un proyecto político, cultural, pero que sin embargo, como decíamos hace unos días, no ha logrado detenerlo, precisamente por la dignidad de un pueblo cubano que ha luchado sistemáticamente. Un bloqueo que no nos ha permitido al mundo ver con nitidez lo que la revolución, lo que el socialismo es capaz de hacer. Porque claro, lo impidió todo. En Cuba aquello que falta se lo ha quitado el capitalismo. Un capitalismo salvaje que no deja vivir a quien no se le arrodille, y a quienes se le arrodillan los hace vivir así, arrodillados. Un sector del pueblo cubano por estos días, el 11 de junio, sin ir más lejos, salió a las calles a protestar frente a una realidad que ya se le está haciendo insoportable. Algunos claramente fogoneados, pagos por los Estados Unidos, financiados por los Estados Unidos, que multiplicaron esa protesta, que la amplificaron, que la instalaron como un relato en el mundo muy distante de lo que realmente pasa. Pero muchos de los que se manifestaron lo hicieron por dolor, lo hicieron por agotamiento, lo hicieron por cansancio. Y existió una represión que, claro, cuando uno piensa que esto es orquestado desde afuera por los Estados Unidos, parece que la represión se hace casi una justificación para sostener la revolución. Pero en ese proceso injusto que siempre es una represión, fueron muchos presos y reprimidos muchos que no tenían nada que ver con aquellos intereses extranjeros. El socialismo no está en discusión en Cuba, ¿eh? El socialismo no está en discusión en Cuba. Pero ese socialismo debe darle respuesta a una sociedad que es consciente dónde está la culpa de esa realidad tan asfixiante y que está en el bloqueo, pero que sin embargo no le alcanza. Aquellos que defendemos la revolución cubana política y culturalmente, creo que debemos hacer el ejercicio siempre de escuchar más, de abrir los ojos y de tender la mano con ese principio. Quiero leerles un texto de Silvio Rodríguez. Ustedes saben que Silvio Rodríguez se reunió con Junior Dayana, que es un artista de los Estados Unidos, que estuvo detenido precisamente por manifestarse. Dice Silvio, el encuentro con Junior Dayana fue bueno. No exagero. Junior y Dayana su compañera. No exagero. Si digo que fraterno. Hubo diálogo, dice Silvio Rodríguez, intercambio. Nos escuchamos con atención y respeto. Para mí lo más doloroso fue escuchar que ellos, como generación, no se sentían ya parte del proceso cubano, sino otra cosa. Me explicaron sus argumentos, sus frustraciones. Traté de hacerles comprender que a mis años también todo resultaba mucho más lento de lo que esperábamos que fuera. ¿Culpa de qué? ¿De quiénes? Hablamos de incomprensiones entre edades diferentes, entre intereses y entendimientos diferentes. Demasiado doloroso para mí que se declaren fuera. No puedo aceptar ese fracaso ni en nombre del dolor por las incomprensiones. Yo también la sufrí y jamás llegué a sentirme fuera. Pero pienso que mi generación fue la inmediata a la insurreccional y que heredamos los motivos de nuestros padres y después creciendo sufrimos con ellos lo que mucho ha costado ser soberanos y además socialistas. Tiene que haber más puentes, tiene que haber más diálogo, tiene que haber menos prejuicios, menos ganas de pegar y más deseo de resolver la montaña de temas económicos y políticos pendientes. Menos costumbre de escuchar a quienes hablan lo mismo, con las mismas palabras, década tras década, como si con quienes no estaba de acuerdo. Un fragmento de lo que dijo Silvio. Porque es Cuba quien debe resolver el problema de los cubanos. Claro, con el bloqueo encima. Sí, con el bloqueo encima. Lamentablemente,
porque, como dice Atilio Borón, la revolución cubana debe resolver esta montaña de temas económicos y políticos pendientes, como afirma Silvio, y tiene que hacerlo ya mismo, aún bajo las dificultades creadas por el criminal bloqueo. Cuba, una vez más, hoy nos hace reflexionar. No está en discusión el socialismo, pero hay discusiones y hay que profundizar ese modelo para hacerlo sostenible en el tiempo, para hacerlo mejor cada día. La revolución es enemiga de la quietud, siempre. La revolución es movimiento permanente. Hay que gritar basta el bloqueo, sí, pero también hay que dar una discusión hacia adentro y abrazados los hermanos de toda esta patria blanda en la que incluimos a Cuba, para pensar que esa revolución solo se va a sostener si somos capaces de escuchar a nuevas generaciones que no ponen en discusión lo que se es, pero quieren tener voz para lo que se viene.